Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Este espacio hecho por la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke para todo el mundo, para que conversemos los temas que nos afectan a todos y a todas. Y hoy vamos a hablar de los niños, que es un tema que nos importa a todos. Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, ahijados, así que niños a nuestro alrededor. Así que este es un tema muy importante. Me recordó la doctora Claudia Moreno, que es odontopediatra, una muy reciente adquisición de la unidad de odontología del Hospital Dr. Gustavo Fricke, que hace poquitos días fue el Día del Trastorno... el Día Internacional del Traumatismo Dentoalveolar. Del traumatismo dentoalveolar. Sí. Claro. Entonces, habíamos estado conversando de que hay muchas recetas mágicas que uno tiene en la casa cuando el niño se cae, si es diente de leche, si no es diente de leche. Además, existen muy pocas cifras a este respecto. Por ejemplo, que claro, el 50% de los niños que están expuestos al traumatismo tienen entre 10 y 12 años, y ahí uno se imagina, claro, son los que corren, los que saltan, los que andan en bicicleta. Pero también usted me decía que son los niños chicos. ¿Cómo está, doctora? Bien, primero mucho gusto y muchas gracias por la invitación para hablar de los dientes, en verdad, y de los niños, que son dos temas que me apasionan mucho. Así que gracias por la invitación. Muy bienvenida y además la estaban esperando con mucha ansiedad. ¿Qué es lo que usted hace principalmente aquí? Sí, bueno, primero contarte que soy odontopediatra, pero con énfasis en atención de pacientes con necesidades especiales en salud y con riesgo médico. Que en el fondo acá en nuestro hospital, al ser un hospital tipo 1 de alta complejidad, hay un nicho cautivo de estos pacientes y que requieren control y seguimiento odontológico. Y me refiero, por ejemplo, a los pacientes del equipo NANEAS, a los pacientes de condición del espectro autista, a pacientes del Polidown o a pacientes que están hospitalizados por distintas razones, más absorber la derivación de pacientes que no han podido ser atendidos en el fondo de forma convencional y que requieren apoyo y atención odontológica bajo anestesia general. Esa es como muy a grosso modo como la función por la cual yo llegué al Hospital Gustavo Fricke. Sin embargo, y eso lo digo a título personal, yo lo descubrí hace muchos años, los odontopediatras son lo mejor que se ha inventado después de los pañales desechables. Sí, yo creo que antiguamente toda nuestra generación no había tanta odontopediatría. Uno se veía con el dentista general, que a veces no tenía como las herramientas para como el manejo conductual y de la ansiedad de los pacientes. Entonces yo creo que somos nosotros una generación que igual sufrió un poco de como la versión traumática de ir al dentista, y que lo que hablábamos que es un poco lo que ahora como padres solemos transmitir a nuestros hijos cuando tienen sus primeros acercamientos con el dentista. Entonces quizás recalcar que eso ha cambiado, que tenemos formación en manejo, en psicología, en control de la ansiedad, en elementos facilitadores para la atención, y que eso es como súper relevante, yo creo, a la hora de que nuestros usuarios puedan visitar al odontólogo. Primero, no transmitir nuestras propias experiencias, porque las nuevas experiencias generalmente no son las mismas, y de recalcar la importancia de visitar al odontólogo desde que erupciona el primer diente, que es lo otro que también conversábamos. Eso es súper importante, porque usted me decía que hace un tiempo atrás se recomendaba que fueran de los 2 años, y ahí había un problema ya que ya estaba instalado en el niño o niña. Exacto. En las normas antiguas, como del control de niños sanos, el odontólogo estaba incluido por primera vez a los 2 años, que es la edad en que terminan de salir los dientes de leche. Y eso creó como toda una percepción y concepción de que los dientes de leche no son tan importantes porque se cambian, que es una concepción muy errada, y de que llegábamos nosotros a ver a los pacientes cuando ya el daño estaba establecido, cuando ya no se había instaurado el hábito del cepillado, cuando la dieta ya era muy alta en consumo de azúcares y que los niños tenían daño y que había que intervenir en procedimientos difíciles para ellos. Entonces, bueno, eso con el programa cero que se realiza en la atención primaria de salud ha cambiado mucho, porque ahora en el fondo se incorpora el primer control cuando sale el primer diente, que eso es cuando generalmente los niños menores de 1 año. Y eso ha ido cambiando, yo creo que mucho, el acercamiento y la educación que tienen nuestros usuarios respecto a la salud bucal de sus hijos. Ya.
Cuando usted estaba hablando acerca de los de pacientes que tienen condiciones especiales de salud, por ejemplo, que tienen condición autista o alguna patología o alguna enfermedad que les impide, entre comillas, tener una terapia tradicional como cualquiera la tendría en el odontopediatra, estaba pensando yo en algunas técnicas que uno puede ir avanzando como papá o como abuelo o como cuidador de un niño o niña cuando tiene que ir al odontólogo y a lo mejor no tenía una buena experiencia o tiene que empezar a tenerla, digamos. Bueno, ¿qué técnicas podemos usar? A ver, independiente de como la condición o situación en particular y puntual que tenga cada niño, a todos los niños por lo general lo que más funciona es la anticipación y que haya una como congruencia entre decir, mostrar antes de hacer lo que uno va a ejecutar. Entonces, en temas de anticipación, que quizás a un niño en condición del espectro autista puede ser a través de pictogramas o en cualquier niño en general a través de videos, etcétera, o de simplemente explicar y verbalizar de acuerdo a la edad del niño lo que va a ocurrir. Yo creo que la anticipación es fundamental lo que pueden hacer los papás en la casa, así como hoy día vamos a ir al dentista, él va a revisar tus dientes, va a contar cuántos hay, te vas a sentar en un sillón especial, que el doctor te va a mostrar cómo se mueve, que se reclina, va a haber una luz, tú tienes que abrir la boca grande como cuando nosotros cepillamos los dientes en la casa, y la doctora o el doctor va a contar tus dientes y vamos a ver cómo están. Y dependiendo de eso nos va a explicar las cosas que vamos a tener que ir haciendo. Con ese simple ejemplo, uno baja los niveles de ansiedad con los cuales llega porque uno sabe lo que va a ocurrir. Y eso no es solo para los niños en verdad, también para los adultos mayores o para los adultos en general. Finalmente, lo que a nosotros nos causa ansiedad es la incertidumbre, siempre, en cualquier ámbito de cosas. Entonces, cuando uno sabe a lo que va a ir, es mucho más sencillo. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, practicar. Por ejemplo, lo que ayuda mucho en pacientes también ya hablando que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o alguna condición especial, practicar en la casa, por ejemplo, ejercicios de abrir la boca, de repente yo les digo practicar con el cepillo o practicar con una cuchara simulando como que es nuestro espejo odontológico. Mira, la doctora va a hacer, vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso a mí, cuando el paciente viene con esa preparación, por ejemplo, ya me permite hacer un examen odontológico básico, por ejemplo. Uno podría practicar hasta con la luz del celular y poner la luz ahí. Exactamente. Entonces yo creo que la primera recomendación para los papás, por favor, es anticipar. Y lo que hablábamos antes, no transmitir nuestros temores y nuestras aprensiones, así como ni tampoco dar un mensaje de amenaza. O sea, no, es que si tú te portas mal y vas al dentista, la doctora te va a poner una aguja y te va a pinchar y te va a sacar todos los dientes. Como tú no te lavas los dientes, la dentista se va a enojar o te va a hacer doler. Claro, en el fondo esos mensajes como negativos de algo que yo no voy a hacer, no debemos transmitirlos o usarlos como para tratar de, en el fondo, lograr una acción en la casa. O sea, no comas tantos dulces, sino la dentista te va a sacar todos los dientes. No, en el fondo no es bueno que comamos dulces porque nos provocan caries, nos pueden generar enfermedades, nos podemos enfermar de la guatita y no es bueno, o sea, lo que queremos evitar, pero no como darme a mí un carácter como que yo soy una bruja o que es algo como punitivo ir al dentista. Eso es, yo creo, lo que les podría recomendar a los papás. Claro, y funciona mucho no contar las experiencias propias, que muchas veces sí, son súper porque traumáticas. sí somos una generación que tuvo experiencias distintas y que son quizás no tan positivas. Pero ahora igual ha cambiado mucho la odontopediatría. Ya, y yo me acordé de que existe mucha gente que dice que hay que, por ejemplo, con una gasita limpiar las encías de los bebés, de los lactantes, antes que salga el primer diente. Mira, eso igual ya está como, ya no se recomienda como antes, porque sí, se hizo varios estudios que sobre todo los bebés que están con lactancia materna exclusiva, la leche materna tiene como defensas, por así decirlo, tiene inmunoglobulinas y cosas que favorecen la salud del bebé. Entonces, estudiado eso, no tendría mucho sentido remover con una gasa. Estoy hablando de niños que no les han salido los dientes, ¿ya? Claro. No tendría indicación de remover con una gasa como residuos de leche materna en el fondo, que aparte es un factor protector de caries dental en bebés que solo están alimentados por lactancia materna exclusiva.
No es lo mismo cuando comienza la incorporación de azúcares en la dieta, ¿ya? Si es un lactante que tiene lactancia mixta o solo se alimenta por fórmula, obviamente ahí no se recomienda adicionar cosas a esa fórmula, como azúcar, como endulzantes, como nada. Y en esos casos, cuando se alimenta solo por fórmula, hay algunos bebés que a veces como que se les adhiere un poco la leche a la lengua y todo, y ahí se podría hacer una higiene con gasa, pero con ese fin, en el fondo, solo con ese objetivo. Pero higienizar por norma a todo bebé que no tiene dientes después de tomar leche materna no tiene indicación en la actualidad, porque en verdad es un factor protector. ¿Y cuando empiezan a salir los dientes? Cuando empiezan a salir los dientes es altamente recomendable ir al consultorio para incorporarse al programa Cero, que es un programa en el fondo preventivo que busca detectar factores de riesgo de presentar lesiones de caries y que tiene un componente de educación muy importante. Todos como papás no tenemos un manual de cómo se cría y qué es lo mejor para nuestros niños. Entonces, en salud oral también existen muchos mitos. Y por lo mismo, lo mejor que puede hacer un papá cuando le erupciona el primer diente a su hijo es asistir al consultorio para que se le asigne el control Cero, donde va a recibir toda la educación de cómo higienizar ese diente, identificar quizás cuáles son las prácticas que estamos teniendo en la casa respecto a la alimentación de ese niño, porque generalmente coincide con el inicio de la alimentación complementaria, donde también los papás tienen muchas dudas. Entonces, y las abuelitas meten galletas entre medio, uno empieza de los cumpleaños y parte con el frugelé. Exactamente. Entonces la Organización Mundial de la Salud recomienda, por ejemplo, postergar la incorporación de azúcares hasta los 2 años, o en lo posible, lo más que se pueda, pero mínimo hasta los 2 años. Entonces, de repente uno en la calle ve, por ejemplo, bebés que tienen una mamadera con Coca-Cola, con jugos en cajita, o que están tomando jugos en cajita, que un jugo en cajita por general trae como 7, 8 cucharadas de azúcar de un trago. Entonces ahí sí tiene mucho que decir el odontólogo, de cómo prevenir, de cómo elegir quizás otras alternativas. Yo creo que un cambio, o sea, volviendo nuevamente a nuestra generación y a la nueva generación, para nosotros, por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas azucaradas era algo en nuestra infancia circunstancial, que uno se tomaba un vasito cuando iba a un cumpleaños, o que se compraba quizás una botella de 1 litro para el fin de semana y que a uno le tocaba, a cada miembro de la familia le tocaba un poco. Y ahora la cultura actual es como, no se toma agua, los niños en general no están tomando agua. Uno pregunta, ¿qué tomas? Al niño, porque los papás te dicen otra cosa, ¿qué tomas cuando tienes sed? Y toman jugo en caja y bebidas gaseosas, que tiene no solamente repercusiones a nivel bucal, sino que a nivel de la salud general. Entonces, si uno a un niño que le está recién erupcionando su primer diente, que tiene menos de 1 año, tú le dices, oye, si evitas el consumo de azúcares y vas a lograr que tu hijo disminuya el riesgo de presentar lesiones de caries, disminuir el riesgo de diabetes, disminuir el riesgo de hipertensión arterial y de otras enfermedades crónicas en la adultez, uno como padre que quiere lo mejor para su hijo, acusa recibo. Pero cuando ya llegas, cuando tu niño ya consume todos estos alimentos, modificar un hábito es mucho más difícil. Entonces, por eso yo les recomendaría asistir al dentista cuando erupciona el primer diente. Sí, bueno, y nosotros también lo estábamos conversando, es el tema de la diferencia entre el diente de leche y el diente definitivo. Porque uno dice, y a mí también me ha pasado, no importa, porque en el fondo esto después va a cambiar y lo que hay que preocuparse es del otro diente, del otro que viene, que hay que cuidarlo como hueso santo porque después se nos cae. Sí, exactamente. Ese es como otro, no sé si decir mito urbano o leyenda o no sé cómo decirlo, que nuestra generación trae. El diente de leche no importa, el diente de leche se cambia. Pero ¿qué pasa si tú no llevaste nunca a tu hijo al dentista, no ha tenido ninguna experiencia previa y tú viste que tenía una manchita? Que viste que después se transformó en una manchita negra, que después viste que se cavitó. En el fondo eso, supongamos que ocurre a los 2 años de vida. Ese diente que tuviste en una muelita que tiene esa lesión, esa muelita se va a cambiar a los 9 años aproximadamente. Y obviamente entre medio... Tenemos 7 años. Tenemos 7 años en que puede haber dolor, infección, compromiso general, inasistencias al colegio o al jardín por dolor, o que te llamen, venga a buscarlo porque su hijo está llorando de dolor, que no quieran comer, una serie de complicaciones que son prevenibles. Son como los 7 años de mala suerte. Claro. Entonces,
los dientes de leche importan no solo en el tema que te decía cuando ya hay dolor, sino porque ayudan al niño en su desarrollo integral, en el desarrollo de su lenguaje, de la masticación, de la deglución, de cuando tragan. Entonces los dientes de leche son muy importantes, y además si pensamos en un tema económico, también cuando hay pérdida prematura de un diente de leche, también se van a generar problemas de espacio, que implica necesidad después de reparar eso con frenillos, con ortodoncia, y eso tiene un costo que existe en la salud pública. La atención de ortodoncia sí, pero yo creo que son una de las listas de espera más grandes y que tienen ciertos criterios para poder derivar. Entonces, nuevamente, si yo como papá me dicen que cuide los dientes y que podemos prevenir además dolor, infecciones, pérdida prematura, o sea, la opción de cuidarlos y de además preferir tratamientos preventivos que son simples, sencillos y de bajo costo versus tratamientos invasivos que igual son complejos en un niño pequeño, yo creo que no hay dónde perderse. Además de que, bueno, y usted corríjame si estoy equivocada, pero yo entiendo que algunas lesiones se traspasan del diente de leche al diente que viene en camino. Mira, lo que pasa es que no hay que entender como las lesiones de caries como caries como una enfermedad infectocontagiosa, de que como que el bichito va a saltar de un diente a otro, pero en el fondo como es una disbiosis, se habla como un desequilibrio que es dependiente del azúcar, en el fondo obviamente si un niño que tuvo lesiones de caries en sus dientes de leche tiene más probabilidad de tener caries en sus dientes definitivos. Y lo otro que pasa a raíz de que lo que me mencionabas de que los papás dicen los de dientes de leche no importan tanto, el primer molar definitivo, que es la primera muela que sale más o menos cuando empiezan los niños a cambiar todos los dientes delanteros, sale atrás sin que se caiga ni un diente de leche, sale detrás de los dientes de leche. Entonces muchas veces los papás no se dan cuenta que este diente salió, ven la lesión, pero piensan, no, pero ahí no se ha caído ninguna muela, entonces ese debe ser de leche, y llegan cuando es demasiado tarde, y perder un molar definitivo también después acarrea una serie de otras complicaciones mayores. Entonces, por eso también es importante la prevención. Hablemos de trauma dentoalveolar. Hablemos de trauma dentoalveolar. Me demoré mucho en decirlo porque lo estuve ensayando toda la tarde. Como trabalenguas, traumatismo dentoalveolar. Correcto. ¿Por qué? Porque también hay una serie de mitología que mira que no importa, claro, que a veces, se cayó, se pegó en la boca, pero no le pasó, sangró un poco, pero parece que no duele, parece que no le pasó nada. Y lo que habíamos estado conversando, hay muy poca estadística sobre esto porque muchas veces uno no va a la urgencia, o no va a su consultorio, o no va a ver a su profesional de cabecera, digamos, cuando su hijo o hija se cayó y tiene daño en la boca. Bueno, yo creo que esta conversación surge en el contexto de que la semana pasada fue el Día Internacional del Traumatismo Dentoalveolar, y que el eslogan más comúnmente conocido a nivel internacional es Salva tu diente, porque en el fondo nos instruye un poco de qué medidas tomar cuando tenemos un accidente que compromete la boca y los dientes en particular. Yo creo que hay como dos momentos en la vida de los niños en que están muy propensos a sufrir traumatismo. El primero es que cuando empiezan a gatear y a caminar, que ahí obviamente se caen, como todavía no saben poner las manos, obviamente el primer golpe es directo a la boca. Ahí a veces hay dientes erupcionados o dientes todavía no se han erupcionado, y obviamente también, o cuando ahí también empiezan a jugar, a ir a los columpios, a los resbalines, con los abuelos, con los cuidadores. Los andadores, entonces, los triciclos. Los andadores, que por favor están contraindicados el uso de andadores, no solo por los accidentes, sino también por el tema de las caderas. Pero sí, pues los triciclos, los scooters, etcétera, etcétera. Los niños que se caen de la cama, muchos. Y el segundo hito es en el escolar, que ya también empieza como a tener actividades deportivas más intensas y también como andar en bicicleta, en skate. La clase de educación física. Claro, las mismas clases de educación física donde ocurren estos accidentes. Entonces, básicamente lo que promueve el eslogan de Salva tu diente, que es una iniciativa que surge de la mano de la doctora María Teresa Flores, que es como nuestra gurú del trauma de la Universidad de Valparaíso, que ella participó también en el desarrollo de las guías, etcétera, es cómo actuar. Porque lo primero es que genera mucha ansiedad, porque ver a un bebé, por ejemplo, o un niño con la boca sangrando, que tiene heridas, además si por ejemplo se cae en bicicleta, hay heridas, hay erosiones en la piel, de repente se rompe el labio,
Y además ver que se quebró o se salió un diente, que también ocurre, es una situación de mucho estrés. Y tú no sabes de dónde viene la sangre. Claro, claro. Entonces lo primero de verdad es mantener la calma. Segundo, tratar de, si es que se salió un diente, por ejemplo, y es definitivo, ahí yo les diría que es como una de las urgencias donde el tiempo sí es como crítico. El pronóstico de un diente definitivo que se sale completo por un accidente, el tiempo transcurrido hasta que es reimplantado es un factor determinante en el éxito de ese tratamiento y de que ese diente se pueda salvar, ¿ya? Si ocurre en menos de media hora o menos de una hora la reimplantación de ese diente que se sale, es muy distinto a que si pasaron 6 horas o fue al día siguiente a consultar. Esa es una urgencia real importante, cuando el diente definitivo se sale completo, ¿ya? Porque ahí el tiempo que transcurra hasta que se vuelve a colocar es súper importante. Y un diente de leche, o peor, un diente de leche quebrado. Ya. Ahí también depende de muchos factores. El diente de leche que se sale completo, a diferencia del definitivo, ese no se reimplanta, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un diente definitivo en formación adentro del huesito. Entonces, tenemos que tratar de no, por tratar de ponerlo, no dañar ese germen del diente definitivo que se está formando. Pero sí hay una serie de otros traumatismos que ocurren en dientes de leche. Uno es que se salga, pero otro es la fractura. Y ahí depende de qué tan cerca o no del nervio esté, de lo que hay que hacer en el fondo. O a veces no sucede nada, pero el diente nada que uno pueda ver visiblemente, pero sí el diente quedó medio suelto, o el diente se salió un poquito, pero todavía está puesto, pero se salió un poquito. Y todo eso requiere distintas manejos, que es importante para quien le ocurre, en primer lugar, asistir a su consultorio, o a su CESFAM, perdón. Y si no sé, pues en horario inhábil o algo, quizás acudir a verlo a la urgencia. Claro. Pucha, tenemos tanto tema. Podríamos estar, de verdad, ahora sí, porque yo estoy pensando en las pulseras de ámbar, en un montón de cosas que uno dice, mira, esta cosa también, como dice usted, un mito urbano, mitología, y hay tantas cosas que abordar, no solo respecto de los niños, sino también de uno mismo. Deberíamos tener un odonto adulto que también nos resolviera nuestros traumas emocionales antes de poder entrar a la consulta. Estaría como un psicólogo odontológico. Pero, así que bueno, vamos a dejar hasta aquí esta conversación con la doctora Claudia Moreno, odontopediatra, que se incorporó a nuestra unidad de odontología para abordar algunos casos que pueden ser un poquito más complejos por las condiciones de los niños. De eso también vamos a hablar en otro programa, porque también es súper importante para todas las familias que tienen niños con algún síndrome, con alguna condición que lo requieren. La vamos a dejar invitar al tiro para otro momento. Y acuérdense que nos ven a través de Instagram, de Facebook y también, por supuesto, todos los programas que ustedes no hayan podido ver o si quieren volver a revisar para aprender alguna otra cosa que se nos quedó por ahí en el tintero, estamos también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengan buen día.